La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. Esta patología se caracteriza por mantener los niveles de glucosa o azúcar de la sangre muy altos. Y dado que esta proviene de los alimentos que se consumen, los hábitos nutricionales en el paciente diabético constituyen uno de los pilares fundamentales para el control de la enfermedad, ya que una dieta saludable, complementada con el tratamiento farmacológico y estilo de vida adecuados, ayudan a controlar la glucemia en la sangre y ralentizar la evolución de las complicaciones asociadas a dicha enfermedad. Una dieta para personas que padecen diabetes implica comer los alimentos más saludables en cantidades moderadas y cumplir los horarios de comida habituales. Crear un plan de alimentación saludable con alto contenido de nutrientes por naturaleza, bajo contenido de grasa y calorías. Los elementos claves son las frutas, los vegetales y los cereales integrales. De hecho, la dieta para la diabetes es el mejor plan de alimentación para casi todas las personas. Continúa en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas invitados de hoy abordarán este interesante tema. Bueno, bienvenidos. Este es el programa que tenemos este día para ustedes en la cinturita de la semana, miércoles 12 de agosto. Bueno, y el tema es gracias a Ultra 12 Flex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presenta. Y precisamente este día estaremos dirigiéndonos a todos aquellos pacientes diabéticos o a los familiares que tienen en su casa un paciente con diabetes. Estaremos hablando la alimentación del paciente diabético. ¿Con quién estaremos enlazados? Ya vemos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presentó. Muy bien, estaremos muy bien acompañados este día. Tenemos ya enlazados vía Skype a la licenciada Mónica Buitrago de Lemus, ella es nutricionista, y al doctor Roberto Carlos Pineda, nefrólogo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, mucho gusto, contenta siempre de poder colaborarte, Elisa, y pues aquí a la orden, ¿verdad? Para poder aportar lo que yo considero que es necesario para el paciente diabético en cuanto a alimentación, que es lo que me concierne, y nutrición. Muchísimas gracias, Mónica, por tomar nuestra llamada, por siempre estar ahí lista a apoyarnos. ¿Qué tal, doctor Pineda? Qué gusto, de verdad. Buenas tardes, para mí también es un gusto y un placer estar nuevamente en el programa y les agradezco la invitación. Estamos para comunicarnos con los televidentes y que ellos puedan aprender un poquito esta tarde. Bueno, y ustedes, muchísimas gracias, doctor, de verdad, porque yo sé que pasan muy ocupados todos, también tú, Mónica, pero gracias siempre por darnos ese espacito. Bueno, ustedes que están en casa se preguntarán, bueno, pero vamos a hablar de alimentación del diabético, pero tenemos un nefrólogo, y esto es importante que lo recuerden, porque uno de los órganos blancos que se ve muy dañado con la diabetes es el riñón, ¿cierto, doctor? Sí, así es. Hay que recordar también de que no todo paciente diabético va a desarrollar una enfermedad renal. Aproximadamente un 30-40% de los pacientes diabéticos desarrollan una nefropatía diabética, ¿verdad? Pero eso depende mucho del tratamiento adecuado y obviamente de una dieta estricta, adecuada a ellos, para evitar esas elevaciones tan peligrosas que son del azúcar, y que se ha visto que una dieta poco saludable pues también puede contribuir también a empeorar la salud renal, sobre todo en un paciente que ya tiene un riesgo bien importante. Fíjese que me encanta eso, que haya comenzado diciendo eso, porque ese es el temor, creo yo, de la mayoría,
cuando uno habla de una enfermedad crónico-degenerativa que definitivamente no va a detenerse, pero sí la vamos tratando de pausar, que eventualmente va a ir dañando todos los órganos, pero siempre la gente tiene miedo, ¿qué pasa con mis riñones? ¿Qué pasa con mis ojos? Es que eventualmente mis riñones se van a dañar, y el haber comenzado usted diciendo eso, que no todo mundo va a desarrollarla, pues de verdad que es muy bueno, y también haciendo énfasis, claro, en que lo que es pilar fundamental es que estén compensados. El paciente diabético tiene que estar bien compensado para que no dañe ni sus ojos, ni sus nervios periféricos, ni sus riñones, ni su cerebro, corazón, en fin, para que dañe lo menos posible la enfermedad. Y por eso es importante el pilar fundamental, que es la alimentación. Mónica, vamos hablando, esbozo, si quieres tú irnos diciendo por partes cómo vamos a ir hablando, cuál es el orden que vas a llevar los alimentos. Bueno, antes que nada, yo quiero mencionar algo bien importante. Para mí la alimentación, cuando me llega un diabético, es un pilar, como dice el doctor, súper básico, y los animo a cambiarla, porque acuérdate que vamos a tener que cambiar hábitos alimentarios que tal vez iniciamos mal desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, y claro, cuando se presentan estos problemas, ya la persona viene mal acostumbrada o con malos hábitos alimentarios. Entonces, prácticamente es una educación la que vamos a iniciar con el paciente diabético, y eso es poco a poco, Elisa, no es así de, como le dijera, de directo, ¿verdad? O sea, de cambio total, sino que vamos a ir cambiando hábitos alimentarios poco a poco, y esa es la idea, educar al paciente. Y mira, ¿Perdón? No, Mónica, y precisamente de eso que tú estás hablando es, por alguna razón, estamos aquí. O sea, si yo soy diabética, definitivamente, aparte de mi predisposición genética, todo lo que tú querrás, por alguna razón llegué hasta donde estoy. Es porque he tenido una vida un tanto desordenada en cuanto a mis hábitos alimenticios, probablemente muy poca actividad física, muy poco control en mi peso, y no hay nada más difícil para el ser humano, y ustedes no me dejarán mentir, que desaprender algo. Es más fácil aprender algo que desaprender. Entonces, quitarme todas las mañas, los malos hábitos, todo el desorden al que vengo acostumbrada los últimos, cualquier cantidad de años que tengas, es bien difícil. Entonces, yo comprendo que el trabajo del nutricionista o del nutriólogo es bien importante, pero quiero que usted, que esté en casa, entienda que la magia no es la licenciada, no es el licenciado, no es el doctor, es usted, porque quien tiene que cambiar y hacer caso es el paciente, y quien tiene que apoyar, pues, es la familia, ¿verdad? Entonces, dale, Mónica, sigue. Ya habiendo establecido eso, creo que es importante que la gente lo entienda. Sí, no, y básicamente, Lisa, se hace una dieta completa, balanceada, porque la gente también tiene algo bien erróneo, piensa que tiene que quitarse carbohidratos de sopetón, como dice, ¿verdad? Y no es así. Hay que adecuar las cantidades de carbohidratos acorde a la edad de la persona, el peso, o sea, irlo adecuando también a su problema. O sea, no los vamos a quitar, ¿verdad? Sino los vamos a adecuar y los vamos a distribuir a lo largo del día, ¿verdad? Junto con la proteína, junto con la grasa, porque todo es necesario. Ahora, en el diabético definitivamente nos vamos a tener que alejar del exceso de carbohidratos, de la glucosa, ¿verdad? Y del exceso de la grasa. ¿Por qué? Porque el diabético, si no se cuida, obviamente siempre va a mantener sobrepeso, ¿verdad? Y va a estar, pues, en la lucha de las grasas también. Es decir, la dieta tiene que ser bien balanceada, pero acorde y en cantidades adecuadas, sobre todo de los carbohidratos, que es lo que malentiende la persona, malentiende el diabético, ¿verdad? Que debe de quitárselos de sopetón, y ahí vienen los bajones de azúcar. Que son mucho más peligrosos, de hecho, Mónica, los bajones de azúcar que las subidas en el diabético. Pero bueno, vamos a ver ese avance de TN21 y ya volvemos, porque quiero hablar con el doctor, porque es tan importante también la carga proteica y cómo cuidar con los alimentos esos riñones. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando este día de la alimentación del paciente diabético junto con la licenciada Mónica Buitrago de Lemus y el doctor Roberto Carlos Pineda, nefrólogo. A ver, doctor, antes de continuar con Mónica y los alimentos, porque ya ella estableció dos cosas importantísimas. Una, que no es de la noche a la mañana, bueno, fueron varios puntos. No es de la noche a la mañana. Dos, que es bien importante la disciplina y la constancia del paciente. Tres, que los excesos son los malos, que no significa que hay que quitarse por completo un grupo ni otro, sino que es balanceado. Ahora bien, de la mano tiene que ir nutrición junto con los especialistas que ven las demás ramas de los órganos blancos, y en este caso el nefrólogo. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano demasiado importante para que se nos vaya a dañar. Así que hablemos de la importancia del limitar o de no abusar de las proteínas y de qué otros alimentos. Sí, una recomendación desde el punto de vista de nefrología que le damos a la población en general y con más razón al paciente diabético, porque como ya dijimos ya tiene un factor de riesgo, es reducir la cantidad o la ingesta de proteínas, sobre todo las de origen animal. ¿Por qué? Porque la importancia está en que aquellos alimentos ricos en proteínas pues favorecen o inducen la formación de ácidos en el cuerpo, son inductores de ácido, generan una carga alta de ácido en el cuerpo. Entonces, esta presencia de ácidos mantiene en el paciente, si se persiste la ingesta de proteínas, una acidosis metabólica de bajo grado, permanente, persistente. Y esto se ha visto que tiene un impacto negativo en la salud renal. ¿Por qué? Porque esta alta cantidad de ácidos va a liberar ciertos mediadores que van a conducir a una fibrosis renal a largo plazo. Van a inducir obviamente una enfermedad renal, insuficiencia renal, van a favorecer incluso la progresión de la enfermedad renal hasta estadios más avanzados como es el estado terminal. Y también porque la carga ácida que tienen estas proteínas de origen animal pueden disminuir el pH de la orina, volver una orina ácida, y eso puede favorecer la precipitación de ciertos cristales y formar cálculos o piedras en los riñones. También, como sabemos, las proteínas, de consumo alto de proteínas y la acidosis metabólica que producen pueden desencadenar otros problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, incremento de ácido úrico, aparecimiento, desarrollo de hipertensión arterial, síndrome metabólico, etc. Entonces, por eso va más que todo la recomendación a tal vez hacer un cambio en la dieta, disminuir tal vez las proteínas de origen animal y sustituirlas más por proteínas de origen vegetal, ¿verdad? Que tienen menos carga ácida y permite al paciente poder aportarle las proteínas que necesita, ¿verdad? Sin incrementar ese número de ácidos en el cuerpo. Bueno, muy interesante. Esto aplica para todos los pacientes entonces, pero obviamente para el diabético es mucho más importante por su factor de riesgo, ¿cierto, doctor? Esto es lo que nos explicó. Sí, así es. Así es, definitivamente. Entonces hay alternativas prácticas. Uno es eso, incrementar mejor las proteínas de origen vegetal o incluir, por ejemplo, lácteos como la leche o el yogur, ¿verdad? Que son alimentos considerados neutros, que no son ácidos y que pueden reducir esa carga ácida, y podemos a la vez al paciente aportarle proteínas, que es lo que necesita. Otra forma también de reducir esa carga ácida es reduciendo aquellos alimentos industrializados, ¿verdad? Porque tienen muchos aditivos que llevan fósforo, y el fósforo también está relacionado con aumento de la carga ácida y con todos estos efectos negativos. De ahí el consejo de evitar o restringir el consumo de bebidas carbonatadas, ya que bueno, en el paciente diabético pues sabemos que la cantidad de azúcar que llevan estas bebidas es muy grande. De hecho, de entrada pues es contraindicación, pero aparte de eso tenemos el otro efecto del fósforo. Y también es importante una recomendación, por ejemplo, si quisiéramos acidificar, neutralizar la orina y no volverla tan ácida con estos alimentos, de consumir rutinariamente bebidas, agua mineral, por ejemplo, podría ayudarnos a reducir la acidez de la orina y también prevenir la formación de calcio.
Muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, Mónica, hagamos de cuenta y caso que tú recibes al paciente diabético, licenciada, yo aquí vengo, me han mandado que tengo que cambiar mi dieta. Entonces, el abordaje, ¿en qué consiste la evaluación? ¿Qué son los parámetros que tú evalúas antes de comenzar a poner un plan de alimentación? Porque ya no vamos a hablar de dieta, sino de un plan alimenticio. Bueno, antes que nada, entrevistar, ¿verdad? Es una entrevista alimentaria que comprende pues la toma de peso y talla, platicar de sus gustos, de qué ha pasado durante este tiempo, ¿verdad? Cómo se enteró, porque sí, todo eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, al inicio la diabetes pudiese llamarse una enfermedad también silenciosa porque la persona no siente nada. Entonces, obviamente, cuando ya siente algo y es una persona que no se chequea normalmente, ¿verdad? Su química sanguínea, entonces obviamente sí ya va a estar cuando ya presenta algún síntoma, es que ya estamos ya entrando, ¿verdad?, en lo que es la enfermedad. Y obviamente pues platicamos, lo peso, lo tallo, te repito, empezamos a crear un plan acorde a los gustos, porque eso es bien importante también, Elisa. O sea, yo no puedo decir, esto es lo ideal para que usted coma, ¿verdad? ¿Y por qué yo mando? No, sino que nos vamos a ir adecuando también a los gustos, a sus actividades, su forma de trabajar, a dónde come, eso también es bien importante. Y pues preparamos el plan. Si tiene quien le prepare los alimentos, si los prepara a él, o sea, todo eso es bien importante, ¿no? Y muchas personas comen en el trabajo, ¿verdad? Entonces también hay que abordar eso, cómo vamos a preparar sus medicinas, a qué horas se las han establecido, cuál es el plan médico que tiene. Y luego, luego después de platicar todo eso y de tomar todo el peso y talla y etcétera, entonces ya procedemos a hacer lo que es el plan y adecuar la cantidad de carbohidratos, proteínas, y el resto de grupos de alimentos a su día a día, ¿verdad? Y hacemos una dieta de prácticamente una semana y el objetivo también es como que la persona también aprenda y sepa mezclar, Elisa, porque eso también es súper importante. A veces a la gente se le olvida que carbohidrato con carbohidrato obviamente no lo vamos a poder juntar, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay personas que te comen un bistec, te comen, por decirte, puré de papa, a veces hasta arroz y una tortilla. Entonces, desde ahí ya vamos empezando a educar a la persona que solamente es un carbohidrato el que vamos a elegir, ¿verdad? Y le vamos explicando el por qué para que más o menos entienda y cada 3 horas pues sugerirle comer a esta persona diabética para evitar los bajones de glucosa que también son los peligrosos, ¿verdad? No solo la alta es peligrosa. Y, bueno, o sea, de esa forma, educar, como te repito, y tratar de involucrarse también con el ejercicio, porque eso es otra parte bien importante, que el diabético necesita el ejercicio urgentemente, o sea, tiene que ir de la mano con su alimentación para evitar, como te digo, que se eleve colesterol, triglicéridos y que ya se vengan a juntar otros problemas con la diabetes. Bueno, mira, y ya que hablaste tú acerca de la actividad física, que es otro de los pilares fundamentales para el manejo de un paciente diabético, bueno, y pilar fundamental para el bienestar de todos. Pero, doctor Pineda, hablemos un poquito de las bebidas rehidratantes, que hay muchas en el mercado y que probablemente cuando el paciente, independientemente sea diabético o no, comienza a hacer ejercicio, decide voy a hacer esta rutina, voy a correr o voy a hacer lo que sea, de pronto considera que se lo merece, se ha ganado tomarse una de estas bebidas rehidratantes que pueden encontrar en los supermercados. ¿Esto es adecuado para un paciente diabético o para un paciente en general? ¿Qué pasa con los riñones? ¿Tiene alguna contraindicación? Sí, lo que pasa es que todo tiene también su indicación, ¿verdad? Sabemos de que estas sustancias aportan electrolitos que, bueno, se pierden durante el ejercicio, que no sería contraproducente en un paciente que no diabético, ¿verdad? Pero recordemos que también lleva glucosa o otros aditivos que pueden también incrementar o descompensarlo, entonces no conviene. Además, un paciente diabético que ya tiene algún grado de enfermedad renal también no sería adecuado, porque hay pacientes que, por ejemplo, ya tienen una función renal disminuida y creen que tomar suero o una bebida rehidratante está bien, pero no se ponen a pensar también de que esas sustancias o esos electrolitos que llevan estas bebidas tienen un paso por el riñón, es decir, los riñones también se encargan de depurar estos electrolitos y si el riñón no está funcionando adecuadamente los puede retener, como el ejemplo del potasio, entonces el sodio, ¿verdad? Aportar sodio. Yo pienso que todo es un equilibrio, sobre todo en un paciente que tiene una función renal normal o que no es diabético, pues sí puede beberlo,
¿verdad? Pero hay que mezclarlo, obviamente, con una adecuada hidratación con agua, ¿verdad? Es decir, no puede beber solamente una bebida de este tipo, porque también necesita diluir esta concentración de solutos que está ingiriendo. Eso es bien importante. Entonces, todas estas bebidas rehidratantes en mayor o menor grado tienen una cantidad de solutos que van a pasar por el riñón y que eventualmente, si usted no está quemando esa cantidad de energía, no está perdiendo todos esos electrolitos, es decir, usted no está haciendo ningún tipo de ejercicio, pues no aplica para usted. Entonces, yo creo que eso es importante, que sea usted diabético o no, ojo con las bebidas rehidratantes, no son para todos y mucho menos en exceso. ¿Cuántos vasos con agua entonces debe de tomarse un paciente normal o un paciente diabético en el día, doctor? Bueno, aproximadamente un cálculo es entre 8 a 12 vasos de agua, que esa es la cantidad de agua que el cuerpo necesita como mínimo para poder eliminar la cantidad de solutos que se producen en el cuerpo y que son necesarios para, que los riñones necesitan para eliminar por lo menos unos 8 vasos de agua al día. 8 vasitos con agua al día. Muy bien, Mónica. Y el agua tiene un papel preponderante también en el mantenimiento del peso, ¿no? Claro, mira, lo que ocurre con el agua, se cree que da como sensación de saciedad falsa, ¿verdad? O sea, yo así les digo a mis pacientes para que se animen, ¿verdad? Y se enamoren del agua, porque aparte de hidratarte, como dice el doctor, ayuda a eliminar desechos, protege el riñón y obviamente pues es lo más sano que podemos tomar, la verdad. O sea, nos hidrata increíblemente para la piel, ¿verdad? También, o sea, el agua es vida. Entonces, definitivamente debemos de poner por lo menos 8 vasos de agua y si la persona hace ejercicio, incrementar un poco. El mismo cuerpo te va pidiendo para satisfacerte. Muy bien. Bueno, entonces ahora ya hablamos un poquito de lo básico, que es el no mezclar. Eso es importante porque uno ve cantidades de platos que tú tienes de pronto, macarrones, arroz y tortilla, ¿verdad? Y ahí puro carbohidrato. Entonces esto definitivamente es aprendido, ¿verdad? Hablemos un poco de cómo debe de ser el plato en general para después ir desglosando los alimentos. Bueno, antes que nada, Elisa, hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Eso es una diferencia que hay que hacérsela al paciente desde el principio porque es parte de la educación que debemos comprender, ¿verdad? Y saber elegir. ¿Cuáles son los complejos? Son aquellos carbohidratos como, por ejemplo, arroz, papa, cereal, pan, tortilla, maíz, ¿verdad? Todo lo que son cereales. Yuca, camote, ¿sí? Yuca, camote, todo eso. Todo eso son los complejos. ¿Qué quiere decir complejo? Para entenderlo fácilmente, son los carbohidratos que se quedan por más tiempo en nuestra glicemia, es decir, en nuestra azúcar en sangre, porque se quedan como ahí, como más dormiditos. En cambio, los carbohidratos simples, que son, por ejemplo, frutas, ¿verdad? Y ojo con eso, porque a veces la gente dice, no, yo puedo comer fruta porque eso es natural. Dice, no, o sea, cuidado con la fruta porque la fruta es carbohidrato simple, entonces solamente se dejan, yo al menos les dejo 2 porciones al día y eso es todo de fruta, ¿verdad? Okay. Lo que son dulces, ¿verdad? Todas las azúcares, miel, esos son los carbohidratos simples. No sé si ya tú has escuchado cuando la persona como de repente se le baja el azúcar y que comes un dulce. ¿Por qué? Porque el carbohidrato simple le va a subir inmediatamente rápido. Okay. Pero igual se la va a bajar, o sea, mucho más rápido que el carbohidrato complejo. Bueno. Entonces, esa es la diferencia entre los carbohidratos. Ahora, ¿qué es que le digo a la gente? Espera. Obviamente, Mónica, alejarse lo más que se pueda del carbohidrato simple. Mónica, te voy a interrumpir un momentito, ¿sí? Porque quiero que nos vayamos a esa pausa habiendo aprendido carbohidratos simples, carbohidratos complejos, la diferencia entre ellos, y escuchemos a Samuel Ramírez qué consejo nos da en nuestra sección de Mi Pediatra en Casa. ¿Sí? Ya volvemos. Ok. Amigos, un gusto poder saludarles. Estamos nuevamente en su sección Mi Pediatra en Casa. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad tocaremos un tema muy importante. ¿Acaso es necesario que los niños tomen una siesta durante el día? La siesta no se convierte en una necesidad imperiosa dentro de la rutina diaria de los niños. Cada uno tiene diferente tipo de actividad física, mental y exigencias estudiantiles diferentes a cada uno de ellos. No podemos obligar a tomar una siesta en determinada hora, puesto que no lo considera necesario el niño.
Cuando nosotros encontramos a un niño que sí está cansado y él desea tomar una siesta, pues sí es permitido que se pueda tomar. No se deben hacer cercanos a la hora de dormir, pues esto interfiere su ciclo circadiano y entonces sí podemos tener problemas para lograr la conciliación del sueño durante la noche. Durante el día hay diferentes horarios en los cuales los niños pueden asistir a sus actividades escolares, estando el turno diurno y el turno vespertino. Dentro de estos, cada uno debe establecerse ciertas rutinas a la hora de tomar sus alimentos, realizar las actividades escolares, exaulas si es que existen en ese momento, y si se considera necesario o hay una necesidad del niño que se expresa a través de irritabilidad, cefalea, pues invitarlo a tomar una siesta puede ser una mejor opción para poder contener este tipo de dificultades. No obligue a sus hijos a tomar una siesta. Si éste la necesita, se lo hará saber y debe ser un periodo corto. Entre los 15 y 25 minutos es un tiempo suficiente para tomar energía nuevamente. Soy el Dr. Samuel Ramírez. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día estamos conversando con nuestros invitados de la alimentación del paciente diabético y la licenciada Mónica Buitrago, experta en nutrición, nos está hablando un poquito la diferencia entre carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Entonces, Mónica, media vez tenemos esto que ya tú nos dijiste que el arroz, los frijoles, la papa, el camote, la yuca son los carbohidratos complejos. Y los dulces, la fruta, todo lo que el azúcar en sí, todo eso es carbohidrato simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los que tienen que ir en la dieta y cuántos carbohidratos al día para dar una guía, más o menos? Vale, más o menos en un plato es simple, o sea, la persona tiene que elegir su proteína, su verdura o lo que vaya a comer, ensalada, ¿verdad? Y un carbohidrato. Ahí es donde yo les digo, por ejemplo, en el desayuno. Te voy a dar ejemplos de los platos para comprenderlo más rapidito. Por ejemplo, un huevo frito en aceite de oliva podría ser una rodaja de pan integral. Ojo con lo integral. Lo integral para el diabético es lo máximo porque nos ayuda a mantener, a sostener más la glucosa en sangre. Y un pedazo de queso, ponete, y tu fruta. Ya cumplimos. Esa en la mañana. Un pedazo de queso del tamaño de una caja de fósforo, ¿no? Sí, una onza de queso. Muy pequeño, pero peso fresco, ¿verdad? No es la libra, no es la libra ni la media libra, porque a veces se nos pasa la mano. Ese es un ejemplo rápido que te doy. Luego un almuerzo que puede ser una pechuga alzada de más o menos unas 4 onzas, de 4 a 5, dependiendo del tamaño de la persona, ¿verdad? Y del sexo, mujer-hombre. Puede ser su ensalada y puede ser su papa cocida. Ahí ponemos el carbohidrato. Obviamente ahí nos quedamos. Si elegimos la papa, ya no comemos ni pan ni tortilla, o elegimos nuestro arroz cocido, ahí nos quedamos con el carbohidrato. La porción, por ejemplo, para el arroz es media taza, y de papa, por ejemplo, es una papa mediana, pequeña, ¿verdad? No a esa papa no se le puede estar agregando mantequilla ni nada de eso, ¿o sí? En teoría no, es como te digo, depende mucho también de la persona, de su actividad. En teoría nos tendríamos que alejar, pero en su defecto, ponete, le puedes poner tal vez una cucharadita, ¿verdad? De mantequilla, de esa que es libre de grasa, que es como de dieta, o condimentarla con hierbitas, ¿verdad? Obviamente para eso es lo que nosotros tratamos de ayudar al paciente, para darle ideas, ¿verdad? Para que no se quede solo con lo cocido, triste, porque desde ahí ya vamos mal, ¿verdad? La gente empieza como a que ya no quiere. Ahí nos quedamos con el carbohidrato. Luego en la noche, ¿qué podría ser? Por ejemplo, una sopa. Ponete una sopa de verduras, ¿verdad? Completarla con una salchicha de pavo cocida y una tortilla, es un ejemplo que te estoy dando. Pero hasta ahí nos quedamos con el carbohidrato. Y obviamente a media mañana y a media tarde vamos a elegir también un refrigerio, ¿verdad? Para poder mantener la glucosa pues en orden, ¿verdad? Y pues alejarse obviamente de lo más que se pueda de los carbohidratos simples y 2 frutas al día. Esos refrigerios van a ser frutas. Esos 2 refrigerios de los que me estás hablando pueden ser. No, recordemos que las 2 porciones de fruta
se le colocan al paciente durante el día, es decir, en el desayuno, y podría ser una media tarde o una en la noche, y ahí nos quedamos. El resto de refrigerios, yo me enfoco más en carbohidrato complejo, como por ejemplo una granola, por ejemplo, puede ser un refrigerio, o otro refrigerio puede ser una rebanada de pan integral con requesón, ¿verdad? Media tarde, con su cafecito, su té, lo que se vaya a tomar. Es decir, ordenar al paciente y no quitarle ningún grupo de alimentos, porque todos son pues necesarios, como hablé al inicio. Lo básico es ordenar, ¿verdad? Y que la persona vaya aprendiendo cómo combinar. Doctor Pineda, hablemos un poquito para usted como nefrólogo, ¿qué le interesa, que le interesa que se reduzca la proteína de origen animal en cuánto? Por ejemplo, ¿a cuántas veces por semana le interesaría a usted que coma menos proteína animal? Un diabético. Sí, la recomendación es la reducción diaria, ¿verdad? Lo que yo podría decirle es de que la recomendación diaria, por lo menos un paciente que ya tiene cierto grado de nefropatía, o si queremos protegerlo, debería reducirse desde un 0.8 a 1 gramo por kilo al día, ¿verdad? Sería una recomendable y bastante saludable, ¿verdad? Sobre todo si queremos reducir las proteínas de origen animal, como la carne, el huevo, ¿verdad? El queso, etcétera. Ahora, otra cosa que quiero resaltar yo también es con el consumo de vegetales, ¿verdad? Porque tenemos por un lado las proteínas, ¿verdad? Pero también los vegetales tienen sus efectos beneficiosos en el riñón, ¿verdad? Porque los vegetales son ricos en potasio, magnesio, bicarbonato, y se ha visto que estas sustancias pueden favorecer una reducción de la inflamación y también de formación de placa a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, un paciente diabético que está expuesto a formación de placa de lípido o de grasa en las arterias, pues el consumo de una dieta rica en vegetales sí le puede ayudar también a reducir esos factores de generación de inflamación y placa en las arterias, ¿verdad? Algo también importante dentro del grupo de alimentos es incluir una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Porque es un tipo de grasa que nosotros la consideramos como una grasa saludable, sobre todo la de origen marino, ¿verdad? Pero tiene un efecto también protector a largo plazo a nivel renal. Entonces, cierto, está lo de la restricción de proteínas, pero también tenemos que incluir otro grupo de alimentos que también pueden favorecer y reducir también aquellos ácidos grasos saturados, ¿verdad? Que esa grasa sí es dañina para la salud renal. Bueno, vámonos a una pausa y luego le vamos a pedir a Mónica que entonces nos aumente en el platito de los que estábamos hablando los vegetales, ¿verdad? Porque habíamos puesto el carbohidrato, hoy vamos a ubicar el vegetal. Ya volvemos. Mientras estás en casa, es importante que tengas una buena hidratación y puedes hacerlo ingiriendo 2 o 3 litros de agua al día. Y también puedes consumir hortalizas, yogur, pescado y frutas, ya que son alimentos que contienen líquidos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, la alimentación del paciente diabético, estamos hablando este día. Fíjense qué importante, porque muchas veces hablamos, sí, es pilar fundamental, pero no le decimos exactamente cómo tiene que comer, qué cosas, y el concepto es, me tengo que quitar todos los azúcares, y realmente eso no es sostenible en el tiempo. Y Mónica lo decía, y precisamente quizás me gustaría hablar también de eso, Mónica, y es el hecho de que el paciente cuando siente que no puede comer las cosas que tanto le gustan, esos carbohidratos simples, ni siquiera poquito, pues entonces ahí es cuando perdemos la constancia, ¿cierto? Así es, ahí es donde son los bajones que yo les digo a los pacientes, son bajones normales, porque es un aprendizaje, o sea, al paciente yo le digo, la diabetes para mí, yo no la veo como, sí es una enfermedad, obviamente, pues un padecimiento, pero si la persona logra controlar su alimentación, controlar su ejercicio junto con su medicina, olvídese, o sea, eso se puede mantener súper bien de por vida y controlarse, ¿verdad? Y hacerlo
un estilo de vida diferente, saludable, y, o sea, adquirir pues una vida saludable en cuanto a alimentación también, ¿verdad? Y su ejercicio, que no debe de faltar. Obviamente, lo que dice el doctor es cierto, los vegetales es algo imprescindible y que es lo que más cuesta en algunos casos que lo consuman, Elisa. No es fácil, hay gente que no le gusta de ninguna forma, si no es con mantequilla, con crema no se lo come. Entonces, esa apertura valga la redundancia, a aprender, ¿verdad? Es lo que uno pues tiene que luchar con el paciente, a que aprendan a comer, pero que lo hagan con gusto, ¿verdad? Para siempre, no solo porque ahorita quiero bajar. No solo por ahorita, exacto. A ver, ubiquemos los vegetales, entonces ya el doctor dijo que tiene muchos beneficios realmente para el riñón. Ubiquemos los vegetales en los platitos que habías mencionado. Los vegetales no tienen cantidad, tú te puedes comer lo que querrás de vegetal, o sea, obviamente... Sí, o sea, hoja verde, brócoli, espinaca, o sea, hay tanto en el país, gozamos de buenos vegetales, de buenas frutas y, o sea, tenemos que hacer uso de ellas, obviamente. Ahora, definitivamente hay algunos, como por ejemplo, la zanahoria, voy a tener que aclarar esto, por ejemplo, el doctor no me va a dejar mentir, es alta en sodio, ¿verdad? Entonces tampoco voy a comer zanahoria todo el día. Es decir, esos puntos es lo que uno tiene que ir como educando al paciente. La remolacha, incluso tampoco podemos comer a diestra y siniestra si somos diabéticos remolacha. Entonces, como irlos educando, irles aportando más ideas de cómo mezclar y qué tener en casa, ¿verdad? Y de qué podemos gozar y pues comer diariamente, ¿verdad? Los 3 tiempos, si es posible. Por ejemplo, entonces, en el plato del almuerzo que mencionabas, una porción de proteína animal, que sería que, por darte un ejemplo, era que un pedacito de pollo, pechuga. Una pechuguita de pollo, y ahí agregabas la media taza de arroz, o cuánto es de arroz que le puedes dar. Media taza de arroz, media taza de arroz y la papa. A eso yo le puedo agregar una platada de whisky, por ejemplo. Sí, lechuga, tu ensaladita picada, ¿verdad? O sea, idearse, porque la gente tiende a aburrirse. O sea, la gente cuando tú le dices ensalada, solo piensa en la triste lechuga, el tomate y triste. O sea, hay que trabajar la creatividad. No, pues, porque alguien te puede decir, no, licenciada, yo con eso que me estás dando no me lleno. Pero si ya le pongo el platito de brócoli con salita y limón, pues ya, ahí tal vez sí, ya quedó. Ideas, por ejemplo, de un yogur natural, de un aderezo de yogur natural, se puede hacer perfectamente, sin problema, ¿verdad? Le agregamos ahí especies y otras ideas ahí que la licenciada le va a dar. La cosa es ir haciendo la alimentación saludable, balanceada, pero también divertida, no tan aburrida, ¿verdad? Bueno, pero ya hablamos del ejercicio, el doctor lo mencionó, y tenemos al doctor Juan Carlos Vargas en la siguiente cápsula y nos habla de la importancia de la actividad física para el paciente diabético. Ya volvemos. Saludos amigos de Salud TV, soy Juan Carlos Vargas, médico especialista en medicina deportiva, y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la actividad física para el diabético. En realidad, la actividad física es más que importante para el diabético, es vital. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que involucra y daña todo el organismo. Cuando hacemos ejercicio, activamos una farmacia en favor de todos, especialmente del diabético. ¿Por qué? Porque todas nuestras células entran en función de hacer un ejercicio y eso provoca un montón de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo que son beneficiosas. La cuota mínima para hacer ejercicio son 5 días a la semana, 30 minutos. Y para el diabético debería ser obligación que 2 de esos días a la semana haga trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza no significa ir al gimnasio exclusivamente. Puede hacerlo en su casa con su propio cuerpo, haciendo flexiones de piernas y abdominales, pechadas, con pesitas, con 1 libra de azúcar o de frijoles. Usted puede hacer ejercicio, lo puede hacer con ligas también. ¿Cuál es la importancia de hacer trabajo de fuerza? Que cuando el músculo trabaja generando fuerza, más que movimientos, activa una sustancia que se llama GLUT4. Es una enzima que actúa igual que la insulina. Eso quiere decir entonces que el trabajo de fuerza en el diabético le ayuda al páncreas a mejorar su función y con eso pues va a mejorar. Una cosa es importante, no deje de seguir las indicaciones de su médico, tómese su medicamento o póngase la insulina que su médico le ha recomendado.
Bueno, espero que estos consejos les sean útiles. Soy Juan Carlos Vargas para Salud TV. Gracias y nos vemos en la próxima. Las lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulen agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa La alimentación del paciente diabético y se incorpora nuestro staff de médicos y le agradecemos porque sabemos que está muy ocupado al doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Por aquí muy bien, pero aquí acompañándolos. Muchísimas gracias, doctor. Rápidamente lo que queremos es, aparte de que pues, nos hubiera encantado que estuviera con nosotros todo el programa, pero ahorita lo que me gustaría que le recuerde al televidente cuál es la meta metabólica que tiene que tener o la meta el paciente diabético, cada cuánto sus controles y cuáles son los valores. Ok, normalmente los niveles de glucosa ideal son en ayunas abajo de 100. Para una persona con diabetes, pues la Asociación Americana de Diabetes y la mayoría de guías dicen hasta 126 miligramos en ayuna. Y 2 horas después de comer, lo ideal es abajo de 140. Y las guías dicen en una persona con diabetes abajo de 180. Con una hemoglobina glucosilada, que es el examen que nos da el promedio del azúcar de los últimos 3 a 4 meses, abajo del 7%. Entonces, 7%. el objetivo de toda persona con diabetes es mantener estos niveles lo más normal posible para evitar las complicaciones. Después de comer, 2 horas después de comer, me dijo abajo de cuánto tiene que estar. Abajo de 180 en personas con diabetes. Idealmente en una persona que no tiene diabetes abajo de 140. Muy bien, eso es importante. ¿Cada cuánto un paciente diabético debe estarse realizando estos controles verdaderos? Porque lógicamente la mayor parte del paciente diabético va a hacerse de su propio hemoglucotest con el que se va a estar chequeando pues más cercanamente. Pero estos valores verdaderos, ¿cada cuánto? Ese es un buen punto. Lo que sucede es que idealmente si yo tengo un glucómetro, pues yo me tendría que hacer, hoy en día se llama los 8 pasos, que en un día yo pudiera tomarme una glucosa en ayuna, una glucosa 2 horas después del desayuno, una antes del almuerzo, 2 horas después de almuerzo, antes de cena, 2 horas después de cena, a las 9 de la noche y a las 4 de la mañana. Eso nos daría un promedio de las 24 horas como un parámetro importante de saber en qué momento del día yo hice un desarreglo alimenticio y se me sube más el azúcar a cierta hora del día, para poder hacer un esquema que vaya acorde a lo que yo estoy comiendo y mi actividad. Casi siempre el 50% de la diabetes se controla con lo que nos llevamos a la boca y con la actividad física. Y el otro 50% se lo dejamos al medicamento. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, ¿y por qué no el control adecuado? Porque solo damos el 50% que nada más la pastilla o la insulina y no hacemos el esfuerzo de la alimentación saludable y de la actividad física, que son lo que nos dan el otro 50%. Así es, queremos que todo lo haga la pastilla. Exacto. En cuanto a los controles, va a depender de cómo esté de los niveles de glucosa. Si yo estoy bien descompensado, con azúcar muy alto, con mucha orinadera, mucha hambre, mucha pérdida de peso, probablemente sea un control mensual. Pero una persona estable, ¿verdad?, en la cual cumple la mayoría de las indicaciones, pues son cada 3 meses, que es el promedio del control de hemoglobina glucosilada, que puede llegar a un control normal. Entonces estamos hablando que por lo menos un paciente con diabetes mínimo debería tener
4 consultas en el año. 4 consultas en el año. Bueno, doctor Pineda, ¿cómo sé yo, paciente diabético, que de pronto ya estoy teniendo un daño renal? ¿Con qué exámenes o qué valores o qué? Sí, lo que pasa es que a veces se puede detectar con ciertas pruebas que den hallazgos muy sutiles, ¿verdad? De presencia de alguna alteración en el riñón. Por ejemplo, el examen de orina podría ser un examen que por lo general es un examen que se deja de rutina y que podría ofrecer bastante información. Por ejemplo, no es normal que aparezcan proteínas en el examen general de orina, ¿verdad? Es decir, que se reporten proteínas positivas. Ya cuando reportan que hay proteínas en cantidades trazas y eso es persistente, es decir, se toma otro examen general de orina y persiste, pues eso ya puede ser una señal temprana, ¿verdad? De que podemos tener ya un daño a nivel del riñón causado por la diabetes. También, si se hace un estudio de recolección de orina 24 horas y allí podemos determinar que se está perdiendo proteína más de lo normal, también podría ser un hallazgo que pudiera sugerirlo. También se puede hacer por determinaciones de una muestra de orina al azar, es decir, no una recolección de 24 horas, sino que se toma una muestra de orina al azar, ¿verdad?, en la mañana, y se toma un valor de creatinina en sangre. Y al hacer una relación entre esos dos valores, también podríamos determinar de manera temprana ya hallazgos de lesión en el riñón. También, si se hace una recolección de orina 24 horas, podríamos ver, por ejemplo, hallazgos tempranos, como cuando el riñón está trabajando más de lo normal, que es lo que llamamos hiperfiltración, es decir, el riñón está trabajando más. Entonces ese podría ser también un hallazgo sutil. Y luego, pues también, si en los exámenes de sangre se encuentra una creatinina alta, que por lo general la creatinina alta ya es un examen ya muy tardío. Cuando la creatinina sube es porque ya ha habido una reducción del funcionamiento del riñón cercano a abajo del 50% de lo que tiene el paciente. Entonces no sería una prueba tan temprana, pero sí nos puede dar indicación de que ya hay una afectación en el riñón. Bueno. Y luego con la ultrasonografía, que por lo general la ultrasonografía del paciente diabético suelen reportarla normal. Entonces la ultrasonografía no siempre es útil para poder hacer el diagnóstico temprano. A veces el paciente diabético se hace una ultrarrenal y dice, mire, salí bien, no tengo nada, tengo buenos mis riñones, y no es así. Una cosa es cómo se vea, pero otra cosa es cómo funciona. Bueno, se nos terminó el tiempo, realmente hay tanto de qué hablar, pero no me queda más que agradecerles a los tres. Gracias, Mónica, de verdad, por todos tus conocimientos, doctor Pineda, doctor Orellana, de verdad, gracias por haberse conectado con nosotros. Ha sido un placer y espero tenerlos pronto por acá. Gracias a ustedes que estuvieron en sintonía con el programa, los dejo en buena compañía con el licenciado Ruiz y el día de mañana volvemos con otro tema interesante. Disfrute su miércoles y que Dios los bendiga. La diabetes es una enfermedad crónica que con ayuda del tratamiento y algunas recomendaciones de hábitos saludables, como las siguientes, no debe impedir a los pacientes una vida larga, sana y feliz. Evita las grasas saturadas. Dado que estas constituyen una fuente principal de colesterol, es importante que cuides de no consumirlas. Las encuentras en bocadillos procesados, mantequillas y comidas rápidas o chatarras. Consume solo carbohidratos saludables. Durante la digestión, estos se descomponen, convirtiéndose en glucosa de la sangre, por lo que es fundamental que elijas solo carbohidratos saludables, como frutas, vegetales, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa. También es importante llevar un registro de la cantidad consumida por cada comida. Cuida tus pies. Es necesario revisarlos cada día en busca de cualquier pequeña rosadura, herida o enrojecimiento. Si detectas lesiones en ellos, no las manipules y consulta de inmediato al personal sanitario que te atiende.